Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de su programa denominado Fin de la Historia, donde tratamos de tocar temas actuales, temas importantes para fundamentalmente llegar a toda la población universitaria y la población en general. Esta noche tenemos el placer de contar con un invitado especial. Precisamente él es docente en la Universidad Mayor de San Andrés, en las carreras de Filosofía, Ciencia Política e Historia. Y bueno, ha seguido muy de cerca la obra de Michel Foucault, en el cual precisamente habla de distintos temas, de las estructuras de poder, de la microfísica del poder, de la disposición y desplazamiento de los cuerpos, de la creación de la clínica. Bueno, hay infinidad de temas que ha podido abordar nuestro invitado. Pero vamos a concentrarnos en un texto que prácticamente ya cumple 10 años y se convierte en un texto, digamos, seminal en el análisis precisamente de la emergencia de los movimientos feministas, de lo que significa la dominación masculina y fundamentalmente esta didáctica de que hoy en día las mujeres se han empoderado. Estamos viviendo precisamente, creo, la era de la mujer, porque en todos los aspectos ha cobrado mucha fuerza y mucho interés, no solamente en nuestra sociedad, a nivel mundial también. El texto que tengo en mis manos se denomina Theatrum Gynecologicum, de filosofía del guión femenino. Un texto, pero definitivamente muy sabroso, muy didáctico y muy completo, el cual hoy vamos a tratar precisamente de abordar. Y tengo el gusto y el agrado de estar con su autor, el doctor Blitz Losada Pereira. Blitz, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, Sandro, ¿cómo estás? Blitz, bueno, en la introducción hacía referencia a este texto tan interesante, tan importante en nuestro medio. Lo decía, puede ser la génesis del análisis aquí en nuestro país, en la academia sobre todo, sobre lo que ahora estamos viviendo. Es decir, quisiera partir para que tú puedas establecer en qué momento, en qué etapa del empoderamiento femenino o de la feminidad nos encontramos. Gracias por invitarme a tu programa, Sandro. Es un gusto compartir contigo este coloquio. Y bueno, voy a tener la ocasión en este programa de mostrar un poco la historia de este libro y también su contenido y su valor. Sobre la historia yo quisiera referirme, tú me pediste también que trajera no sé si estoy enfocando bien. Ese es el culpable, digamos, de que que salga otro hijo, sí, ¿no? Este libro yo lo publiqué después de hacer una maestría en el CIDES, maestría en Ciencia y Filosofía Política. Hice una tesis y el 90% de la tesis está publicada en este libro. Uh-huh. El 10% fue una investigación que realicé en Estados Unidos cuando fui docente en la Universidad de Duke y que es un capítulo aparte. Un capítulo de este libro que está en la tesis titula también Theatrum Gynecologicum y para este libro completé el contenido con otros temas. Este libro ha tenido bastante acogida hace 10 años, como tú decías, y esta es la segunda edición que la hizo mi amigo Carmelo Corzón y que incluyó algunas complementaciones. Uh-huh. Que haya tenido segunda edición quiere decir que se ha vendido, ¿no? Entonces tuvo cierta recepción y cierto impacto, lo que es también un poco notorio en nuestro medio porque no siempre hay una valoración de textos que pueden ser un tanto pesados. Como hablábamos antes, gentilmente tú me has dado esos minutos también,
Yo escribo de manera que el lector no se aburra, que disfrute la lectura. Creo que esa idea de que solo hay que leer lo que a uno le gusta está bien, porque si no resulta una tortura. Y bueno, me decías también que tú habías disfrutado algo, lo que me place. Y claro, yo desde la tapa he buscado que sea algo atractivo, un poco provocador también, ¿no? Tú me preguntas acerca de la etapa. Yo en el libro muestro efectivamente que en la historia de Occidente ha habido un desarrollo de concepciones androcéntricas, machistas, que han llevado a la mujer a un rol subalterno. Eso es evidente desde el punto de vista de desarrollo de las ideas, ¿no? Y no solamente con obras teóricas, sino con prácticas concretas. Por ejemplo, la iglesia, ¿no? También los filósofos, Aristóteles es una clara muestra de esto, ¿no? Los filósofos, las instituciones han tenido una actitud también claramente de otorgar un rol subalterno a la mujer en general. Y en el desarrollo de la historia de la humanidad, efectivamente han habido hitos que han supuesto la recuperación de cierta equidad. La lucha, por ejemplo, por el voto femenino, la lucha que aún continúa, por ejemplo, por la igualdad salarial, realizando trabajos similares, y también la lucha por cuotas de paridad en representación política, etc. Entonces, viendo en la larga duración, podemos encontrar efectivamente momentos de grandes logros de las mujeres y su lucha para buscar la equidad, para buscar ser consideradas por los varones como seres iguales, con los mismos derechos, y que en definitiva eso ha tenido diferentes manifestaciones. Ahora, pero un momentito, yo no diría que es un proceso por etapas, ¿no? Que nosotros estamos en la etapa 4, mientras, por ejemplo, Finlandia está en la etapa 6. No existe eso, es decir, existen manifestaciones, luchas que se realizan de distinta manera y que tienen distintos logros. E incluso desde muy antiguo en la historia de la humanidad, han habido sociedades en que las mujeres tenían mucho más poder que los hombres. Por ejemplo, las amazonas, que no es un mito solamente, es también una concreción histórica real. Es decir, han habido sociedades, claro, muy pocas, pequeñas, donde las mujeres han tenido un rol predominante sobre los hombres. Entonces, para esas sociedades no se puede establecer el proceso general, es decir, las peculiaridades de cada realidad histórica y política desautorizan hablar de un proceso lineal universal. Incluso aquí en los Andes, es decir, las sociedades prehispánicas, a veces con cierta visión romántica se habla de cierta complementariedad de género, ¿no? Es decir, sí, que se ve incluso en algunas representaciones de, por ejemplo, la placa de Coricancha, donde está una deidad andrógina y está el sol, la luna, y de ahí vienen el Inca, la Coya, y cada uno con igual poder. Entonces, si eso es real, es decir, que efectivamente fue así, hay cierta exageración también en la interpretación, pero sí hubo algo parecido. Eso también se puede ver en la política dual, ¿no? de hombre-mujer, la complementariedad de género, etcétera. Evidentemente ha sido un proceso inverso, lo que trajeron los españoles, ¿no? Porque de tener un mundo prehispánico con complementariedad de género, ellos trajeron evidentemente una sociedad machista. Ahora, tú planteas muy interesante para abordar el texto y abordar precisamente esta situación.
hace esa analogía con el teatro, es decir, donde se interpretan roles, digamos, desde un punto de vista casi estructural, digamos, Vladimir Prof, Greimas, utilizan precisamente el análisis estructural de los cuentos rusos, donde los personajes representan los mismos papeles cada vez. Es decir, que digamos, en este caso, los seres humanos estamos construidos de una forma social para reproducirnos en esa condición de dominación, tanto de mujeres y de hombres. Bueno, el título del libro, como tú conoces, es Theatrum Gynaecologicum, ¿no? O Gynaecologicum. ¿Qué significa el teatro de las mujeres? ¿Y qué dice esta tapa? Que hay un teatro en el escenario cuyo personaje principal es una mujer. Eso es lo que hago en el libro, ¿no? Precisamente sin entender, sin suponer, sin creer que hay un proceso para todos, creo que hay escenarios diferentes en las distintas sociedades donde la mujer tiene cierta centralidad. Ahora, en Occidente esa centralidad ha sido, yo diría, hasta temida, ¿no? Y por eso de alguna manera se explican los feminicidios, es decir, el temor y el odio a esa centralidad. ¿Qué es este teatro de las mujeres? Quiere decir los roles que se han presentado a lo largo de la historia que han tipificado diferentes imágenes y guiones. Guión femenino, ¿qué quiere decir eso? El papel que ha jugado una imagen de mujer, por ejemplo, de Lilith, ¿ya? Que es muy antigua, es de la época mesopotámica, anterior a Cristo, aproximadamente 700 años antes de Cristo. Entonces, la imagen de Lilith, por ejemplo, que es este demonio femenino exuberante y sediento de lascivia, y que ha sido reemplazada por Eva, y que aparece en la Biblia, pero su nombre solo una vez, es una imagen. Ahora, es una imagen que de alguna manera ha sido criticada, condenada, etcétera, por la Iglesia especialmente, pero que de alguna manera muestra alguna faz de ser mujer. Ahora, Blitz, ¿cómo se va construyendo o imponiendo esos discursos? Tú le llamas tecnologías, es decir, estructuras estructurantes y estructuradas para poder precisamente dar los roles femeninos y los roles masculinos. Las tecnologías del yo es un concepto de Michel Foucault, ¿no? Y consiste en los dispositivos sociales que condicionan la conducta. Y que un dispositivo muy importante es la confesión. El papel de la Iglesia en la historia universal ha sido muy importante durante siglos, yo diría milenios. Bueno, comenzando desde el siglo IV, por ejemplo, con la definición de los 7 pecados capitales, ¿no? En ese momento se define que, por ejemplo, la lujuria o la lascivia es un pecado mortal terrible, ¿no? Y tener deseo o cometer algunos actos pecaminosos relacionados con el sexo ha sido el núcleo de la confesión. Es decir, el cristiano tenía que sentirse pecador, tenía que sentirse culpable y debía sentir la necesidad de redimirse, de encontrar perdón confesándose. Por eso la tecnología de la confesión, que además daba mucho poder al cura que la recibía, se ha dispuesto durante siglos como un mecanismo para control social también. Para control social, pero para control individual, o sea, para el control de la subjetividad. La policía de la mente, digamos. Más o menos, sí, ¿no? Está bien esa expresión, muy buena. Sí, y el poder. Ahora, todo eso ha sido enfermizo. Y la prueba está en que la repetición de esa tecnología de dominio ha dado lugar a situaciones tan extremas
como los excesos homosexuales, pederastas de los sacerdotes, que recién ahora se descubren, relativamente recién, ¿no? Aunque no es que hayan existido desde hace 20 o 30 años, sino han existido ahora, siempre. ¿de qué manera se han introyectado en los cuerpos de las mujeres? Porque, digamos, las víctimas, entre comillas, han venido siendo las mujeres a partir precisamente de estas tecnologías y de estas construcciones de una forma de ser mujer y no otra. Bueno, las mujeres son también las mejores reproductoras del poder cuando asumen estas tecnologías, es decir, asumen, por ejemplo, la ideología de que debo llegar virgen al matrimonio, de que no importa que mi marido tenga amantes, yo debo serle fiel a él. Claro, pero esa es una ideología, una construcción social. Es decir, sí, es un rol social marcado por un guión, marcado por un guión generado reproduciéndose a lo largo de la historia, que les ha castrado a las mujeres. Bueno, castrar no es muy apropiado en este caso, pero fíjate, es una especie de yo, ¿por qué no creas que gratuitamente utiliza el término? Sino ha sido castrada la mujer en su disposición de ser mujer. Yo diría que ha sido inhibida en el desarrollo pleno de su sexualidad. Y esto no es reciente, sino es históricamente lo que ha prevalecido. O sea, ¿qué significa desarrollar plenamente la sexualidad? Significa que sea gratificante y que sea psíquicamente constructivo. Pero si están con el rol de que debo ser virgen para casarme, debo ser madre esposa, que no puede engañar a su marido y tiene que dedicarse al hogar y los hijos, que Dios me vigila y tengo que confesar incluso mis malos deseos, llegaron a condenar incluso los sueños pecaminosos, ¿no? Y esto ha conducido a la supremacía del varón, precisamente. Claro, pero ellas pueden asumir eso y así están inhibiendo, están cohibiendo el desarrollo pleno de su sexualidad, de su libertad, de su individualidad, y están fortaleciendo una sociedad patriarcal, falocrática, machista, que precisamente ha difundido ese guión. ¿Quiénes han escrito esos guiones? Eso es lo que hay que preguntarse, porque claro, en toda obra de teatro hay un guionista, ¿no? Uno que hace lo que va a representar cada personaje. Un dramaturgo en este caso, ¿quién es? Claro. Bueno, si nos un autor trágico. Procedemos a la Biblia. En el Génesis precisamente ya estaba escrito esa visión de dominación, ¿no? Porque Dios es varón. Y así sí vemos, ¿no? Aristóteles, varón, Freud que consideraba la histeria como una enfermedad y que claro, eso mostraba la debilidad. A las mujeres neurasténicas, de las histéricas, ¿sí? ¿No? Entonces, no es apropiado decir castrar a las mujeres, en mi opinión, ¿no? Porque esa ya es una decisión muy machista. Castrada puede ser, pero yo he utilizado en función a que han sido coartadas, claro, ¿no? De una forma tal que esa tecnología de la construcción del varón como supremo ante la mujer, precisamente en su mente ha sido una forma de inhibición. Claro, han sido coaccionadas y, diríamos, lavadas del cerebro para pensar de determinada manera, cumpliendo ciertos roles. Ahora, decir que eso es castrar, supone una concepción falocrática con la que yo no estoy de acuerdo. Las amazonas se extirpaban un seno para poder disparar la flecha, ¿no? Que sea más certera la puntería. En ese sentido, el nombre amazona quiere decir sin seno. Y eso mostraba su esencia de guerreras.
que además usaban a los hombres, 2 veces al año copulaban para embarazarse y después los desechaban. Y a los niños los devolvían al clan de donde provenía el progenitor y tenían su propio sistema político, social. Entonces, quitarse un seno puede ser signo de negar la sexualidad. Lo que está pasando ahora con los jóvenes, con los niños que se asumen su sexualidad y no se cortan un seno, se cortan 2 senos para parecerse a los varones. Bueno, estamos conversando con Blitz Losada y este excelente texto, Theatrum Gynaecologicum, que cumple 12 años, 11 años ya. 10 años, sí. 10 años. Pues a la vuelta vamos a seguir disfrutando precisamente de la compañía de Blitz Losada. Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es El Fin de la Historia y estamos conversando con el doctor Blitz Losada Pereira, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, y su exquisito libro Theatrum Gynaecologicum. Blitz, el otro elemento, yo quisiera que nos pueda sintetizar cómo a partir de la construcción social de la realidad, un título de un texto de Thomas Luckmann y Peter Berger, ¿no es cierto?, se va, socializando una forma de estar y habitar en el mundo, una forma de ser hombre y una forma de ser mujer. En ese sentido, la historia ha venido repitiendo esto, ya hemos hablado de la Biblia, y cómo en la sociedad contemporánea esto se va reproduciendo. Yo pienso que las sociedades tienen particularidades, pero también aspectos recurrentes. Lo que muestro en este libro son algunas imágenes relativamente extendidas en distintas sociedades que asumen algunos roles y algunas figuras como, diríamos, modelos de conducta social. Ese es el caso, por ejemplo, de la madre esposa, que es una imagen de lo que tiene que cumplir una mujer actualmente, o también de una monja, ¿no?, que Marcela Lagarde las presenta como cautiverios, los cautiverios de las mujeres. Pero tienes una madre esposa hacia Dios. La monja, sí, madre esposa, ¿no?, divina es la monja, ¿no? Y no son solo ellas, ¿no? Ella señala en el título incluso de su libro, que ha sido excelente libro, ¿no?, además muy largo, pero muy, muy bien sustentado. Los cautiverios de las mujeres. Ser madre esposa es un cautiverio bastante extendido, ¿no? Es decir, en las sociedades incluso del siglo XX, el sentido de ser mujer era la maternidad, la felicidad es solo por la maternidad y por ser compañera conyugal, soportando cualquier exceso incluso e infidelidad. Ese es un cautiverio. Otro cautiverio es el de la monja, que definitivamente rechaza, aplasta su sexualidad, la considera por esencia pecaminosa y se considera solo esposa de Cristo en un plano espiritual. Entonces esas imágenes, esos roles, esas conductas que además las hacen totalmente sometidas, sirvientas de la persona que dirige el convento, de la congregación, etcétera, dan lugar a una regulación social que puede ser y debería ser muy criticada. Ahora, hay otros cautiverios más según ella, claro, ¿no?, de las prostitutas y las putas, por ejemplo. Las putas, sí, ella dice, las putas, las presas y las locas, ¿no? Esos son otros cautiverios. Ahora, esas imágenes que la sociedad ha construido, efectivamente, en las distintas sociedades todavía se valoran con uno u otro énfasis, y en otras han sido superados, han sido criticados y han sido reemplazados por otros, por ejemplo, por alguien que cambia de sexo, etcétera, vista a esa persona como alguien no solamente legítimo en sus derechos, sino incluso como un modelo, ¿no?, para otros. Ahora,
Ahora, la existencia de la mujer, la sociedad la ha encasillado solo a través de la presencia del varón. Es decir, un justificativo de la mujer es la presencia del varón. Yo pienso que el varón en apariencia tiene la situación central en el escenario de la historia. Ese es el teatro ginecológico, ¿no? Que parece que fuese una obra de varones, pero en el fondo la mujer tiene mucha centralidad, tiene mucho poder, incluso en situaciones en que parece que no influye en las decisiones políticas. Por ejemplo, si pensamos en la eclesía griega, ¿no? La eclesía griega era la asamblea de los ciudadanos, solo hombres, solo personas mayores, griegos, no extranjeros, no metecos, que tomaban las decisiones. No había ninguna mujer, no había ningún esclavo, no había ningún joven. Pero había otras formas de influencia de las mujeres para que los hombres sostengan posiciones en la eclesía. Ahí entramos a la microfísica del poder. Sí. Aspasia, por ejemplo, que era la mujer de Pericles, es reconocida como una persona que ha influido mucho en el más importante estadista de Atenas. Y así hay otras que tienen poder, ¿no? Mansilla, el doctor Mansilla ha mostrado que lo que pasa en los Andes, donde hay la asamblea solo de varones, no es que excluye totalmente a las mujeres, ¿no? Sino también que hay una influencia indirecta de las mujeres a través de la convivencia doméstica, íntima, entre asamblea y asamblea. Entonces, hay muchos mecanismos. Aquí tenemos un ejemplo, hemos tenido un ejemplo y sobre todo de un dictador de los años 70, que su mujer era la que tomaba las decisiones. Banzer, claro, y hay otros, ¿no? En Filipinas, por ejemplo, ¿no? Ha sido más famosa su mujer por las maldades que realizaba que su marido, la misma mujer de Mao, ¿no? Encargada de la revolución cultural. En ese sentido, digamos... O sea, lo que digo es que en el escenario puede parecer que los hombres hayan excluido, aplastado, subordinado, reducido el papel de las mujeres, pero no es del todo así. Pero hay siempre resquicios. Por eso, el tema del amor, el tema de la sexualidad, el tema de la falocracia, la misma posición, digamos, de encuentro entre un hombre y una mujer, ¿hace de una supremacía y poderosa del hombre o no? Hay una autora que habla del capital erótico, ¿no? El capital erótico, ¿qué es? No es solo que una mujer bella, atractiva, muy sensual, pueda conseguir más fácil trabajo, que es real. O sea, es más real, es muy real que sea más probable que una mujer con esas características, independientemente de su competencia, capacidad y formación, tenga más posibilidades de conseguir un empleo que una mujer sin esos atributos, aunque tenga mejor formación. Ese es el capital erótico, ¿no? Es decir, se da prioridad al hecho de que tiene esas cualidades. Entonces, eso lleva a buscar también ese capital erótico. Y eso significa que hay también ese protagonismo en el teatro de la historia. Ahora, por ejemplo, la invención en Occidente del amor hace de que se las considere a las mujeres enamoradizas, apasionadas, y un tanto el hombre es un tanto frío, que puede estar en un momento comprometido y en otro no. Y ahí es donde se produce precisamente ese aspecto de dominación de la mujer por consecuencias de una vida, digamos, marital, y que corresponde y obedece únicamente a la dominación masculina. Hay un autor que se llama Anthony Giddens que habla de la transformación de la intimidad, ¿no? No hay que pensar que el amor como lo conocemos ahora haya sido sustantivado por la iglesia, digamos, ese amor sublime, el sexo solo para procreación, la total fidelidad conyugal, aunque claro, para el hombre eso no vale mucho, es algo siempre válido. No ha sido así, ¿no? Incluso la concepción del amor en Oriente es muy diferente
para la mujer incluso, no tiene esas connotaciones de Occidente que han producido esa imagen con la finalidad de la reproducción social y el dominio del varón, que ha sido efectivo en un contexto de tecnologías como la confesión. Entonces, claro, lo penoso es que las mujeres, algunas, han reproducido eso y han asumido esas imágenes, dando lugar a conductas que han provocado que el escenario social sea precisamente machista y sin posibilidades de desarrollo propio. Por ejemplo, considerar la histeria como algo enfermizo y algo que hay que criticar es también ese rol adquirido. Ahora, el tema por la sexualidad. Es decir, la histeria entendida por la insatisfacción de una sexualidad desbordante, que es la concepción freudiana. Ahora, yo te digo, en el caso, por ejemplo, del amor, ¿es posible de que a partir de esa concepción divina, sublime del amor, sean sometidas las mujeres a, digamos, esclavizar su propio cuerpo? Hoy en día prácticamente esto ya no existe, es decir, la mujer administra su cuerpo como quiere, se acuesta con quien quiera, y antes, bueno, estaba totalmente prohibido. No creo que haya que afirmar de manera absoluta, Sandro, ¿no? Ni antes ni ahora. Que haya más liberalidad sexual ahora que antes, sí. Pero es una liberalidad abierta. Antes había una liberalidad hipócrita, una liberalidad encubierta. Pero claro, lo penoso es que algunas mujeres, por ejemplo, los dictámenes sobre la sexualidad provenientes de la religión se lo toman todavía hoy muy a pecho, ¿no? Entonces hay esos casos. Y claro, como también hay otros de cualquier extremo. Claro, pero han habido, yo te digo, mecanismos, tú y conjuntamente Foucault le llaman tecnologías, que han ido construyendo imaginarios de mujer, construyendo roles de mujer que hoy en día prácticamente están en decadencia. O sea, la propia Iglesia Católica está reconociendo algunos errores en este sentido, ¿no es cierto? Sí, ahora los cambios yo creo que hay que atribuirlos más a la lucha social, ¿no? Es decir, la lucha social como una reacción con posibilidades de tener éxito, porque más allá de las ideas, claro, lo que importa en la realidad social y política es la acción directa, y eso solo se ha logrado con grandes movilizaciones, con grandes sacrificios y también con grandes heroínas, ¿no? Que han permitido voto de las mujeres, consideración de cuotas de poder y también pago de salarios, etc. Estamos conversando con Blitz Losada acerca de su libro, precisamente denominado Teatro Ginecológico. Vamos a hacer un corte y luego volvemos. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Blitz Losada y su libro tan importante que, bueno, ha sido, desde mi punto de vista, uno de los primigenios en tocar estos temas que hoy en día se están precisamente, están provocando la discusión del rol tanto de la mujer como del hombre. Blitz, otro componente que hay que empezar, digamos, a dilucidar. Se habla de una primera mujer, madre esposa, de una segunda mujer revolucionaria, digamos, y Gilles Lipoyevsky habla de la tercera mujer, que es la tercera mujer que vive en la modernidad, que puede tomar decisiones, que puede emanciparse, y precisamente eso es lo que hoy en día se está viviendo, es decir, la autonomía general de la mujer, que en el sentido, digamos, progresivo, esto puede determinar a constituir a la mujer como un elemento casi determinante en las relaciones entre hombres y mujeres.
Bueno, yo hablaba de sociedades donde donde las mujeres tienen poder incluso absoluto, ¿no? Y no hay ninguna sociedad machista que se compare a ese grado de dominio. Hasta el siglo XX ha habido una sociedad en el Himalaya, la sociedad Mosu se llama. Después se deterioró precisamente por la construcción de una carretera, etcétera, ¿no? Que los hombres ya se asentaban ahí. Pero era un enclave donde las mujeres gobernaban, donde tenían el matrimonio ambulante, es decir, estaban casadas con el que encuentren para reproducirse, donde solo ellas manejaban el dinero, donde solo ellas cultivaban la tierra y donde solo las abuelas podían ser propietarias de un terreno o una casa. Es decir, un matriarcado extremo, fortísimo. Maturana también habla del matriarcado como la forma, en mi opinión, un poco idealizada de presentar el poder de las mujeres, ¿no? Precisamente el patriarcado que se produjo después, dando lugar a la sociedad de clases, la sociedad con Estado, la propiedad privada, las instituciones represivas, fue para sustituir el matriarcado y para establecer el derecho de sucesión, es decir, para darles propiedad a los hijos proveniente de los padres, y por eso la fidelidad femenina, porque yo no le voy a dar todo el trabajo que me ha costado conseguir lo que tengo al hijo que no es mío, aunque sea de mi mujer. Y para que eso se produzca, obviamente la infidelidad da lugar a eso. Entonces, todo está encadenado en términos económicos, políticos, ideológicos, y han habido momentos, incluso mucho más importantes, y eso dice Maturana también, en que reconozcamos nuestro ser femenino, porque todos tenemos lo que yo en el libro señalo substratos matrísticos, ¿no? Es decir, fundamentos de la madre. Pero no de la madre esposa, sino de la madre, de la matriarca. De la matriz, en realidad, ¿no? De la matriarca, que ha habido también en Roma una etapa, ¿no? En que la mujer madre era la que tenía más poder. Ahora, esta sociedad, las Mosuo, terminó diluyéndose, como también las amazonas, ¿no? Terminaron emigrando, su reina buscó casarse con un rey y se diluyó esa sociedad y otras. Pero han habido desde muy temprano esos roles, ese dominio. Blitz, en que es un constructo el sexo. Es decir, el hombre, la mujer son constructos que fácilmente se pueden diluir, puedes elegir vos tu sexo. El sexo tiene que ver con lo biológico, ¿no? El género tiene que ver con lo social e ideológico. Entonces, cuando hablamos de sexo, bueno, son características biológicas, naturales, que dan lugar por ejemplo, a la procreación. Entonces, esas son características que bueno, ahora pueden variar, ¿no? Con algunas operaciones y demás hormonas, pero lo natural es cómo surgen las personas, sus posibilidades biológicas y sus aptitudes, sus capacidades para la reproducción, por ejemplo. Ahora, el género, ¿qué rol yo debo jugar como mujer en este cuerpo de mujer? Pero algunos, claro, dicen yo que en este cuerpo de mujer no me siento mujer, o al revés, en este cuerpo de hombre atrapado no me siento. En un cuerpo de hombre. Claro, esos son construcciones ideológicas y que se desarrollan por distintas causas y que tienen que ver con el género. Entonces, no es que se pone en cuestión el sexo, se pone en cuestionamiento la relación entre el sexo y el género. Claro, es decir, esa es una construcción social de acuerdo a el lugar donde vives. Y la mejor forma de diferenciarse es de lo que llevamos entre las piernas, tanto hombres y mujeres, ¿no? Lo que dices es muy interesante, ¿no? Porque en realidad estás preguntando, ¿es la homosexualidad natural o es social? ¿Es ideológica o es biológica? Yo sobre eso no tengo una respuesta concluyente, Sandro. Creo que lo ideológico, lo social es muy fuerte,
Pero también pienso que puede haber algunos componentes fisiológicos, como por ejemplo hormonales, desde muy temprano, sin ninguna manipulación, ¿no? Es decir, introducirse hormonas o hacerse una operación que den lugar a ese conflicto entre sexo y género, y bueno, ahora puede prevalecer el género. Y fíjate cómo, digamos, los LGTBI están, bueno, también empoderando muy fuertemente. El Vaticano ya reconoce la bandera LGTBI, ¿no es cierto? Los equipos de fútbol ya llevan la bandera. Roger Waters hace conciertos con las banderas de... Y bueno, ¿cómo te digo que desde un punto de vista de género también se está, digamos, defenestrando al Estado y a la sociedad capitalista? Yo no creo que sea un fenómeno capitalista solamente, ¿no? En las sociedades socialistas, pese, por ejemplo, a los esfuerzos de Fidel Castro, incluso de encarcelar a los homosexuales, han prevalecido, es decir, no los ha aplastado. Es decir, no es un fenómeno solo del capitalismo. Yo creo que es un fenómeno de la sociedad, de la modernidad que ha explotado, que se ha descubierto, pero que además viene desde muy antes en la historia. En la época de Platón, la homosexualidad era naturalmente concebida y hasta aplaudida. Para un joven, que un viejo se fije en él para tener relaciones pederastas, era un honor. Y eso está en obras tan conocidas como El Banquete, solo que claro, se lo lee. En obras literarias también. Claro, pero se lee esas obras, pero no se ve eso, ¿no? Porque hay tal condicionamiento para no ver lo que en realidad está diciendo, que es también una manera de condicionar la percepción y los contenidos ideológicos. Fue Aristóteles precisamente, y después los estoicos, los que establecieron las condiciones de la familia, como familia monogámica, heterosexual, con relaciones sexuales para la procreación, y él dijo con reciprocidad en la fidelidad, es decir, no autorizó el que el hombre haga lo que quiera porque tiene la mujer principal, las mujeres secundarias, las esclavas y las hetairas, ¿no? Es decir, las prostitutas, no, él decía debe ser recíproco. Claro, un poco, diríamos, optimista respecto a lo que podía pedirles a los hombres también. Eso nunca se ha realizado, pero los fundamentos de la sociedad monogámica, heterosexual, el matrimonio para la reproducción y para el dominio del varón en la esfera pública y en la privada con cierto poder para la mujer, proviene de ahí, se ha consagrado y se ha constituido como base precisamente en el estoicismo. Y el cristianismo se ha nutrido de los estoicos. Entonces, no es solo el cristianismo que ha definido esos roles al matrimonio, la mujer, la sexualidad, el pecado. El pecado, claro, ellos han introducido, ¿no? Con Evagrio Pondio en el siglo IV, que señaló los 7 pecados y la manera de conjurarlos, ¿no? Condenando incluso los sueños, no solo los deseos. Claro. Si yo me sueño, por ejemplo, teniendo relaciones sexuales, ya es pecado. Y por eso es que se ha producido, por ejemplo, estas tendencias de órdenes que se recluían en el desierto, no comían, no bebían, no tenían ningún... Los ascetas, ¿no es cierto? El ascetismo, ¿no? Blitz, ¿es posible desmontar el amor? ¿Es posible desmontar la esclavitud doméstica, sexual y sentimental? ¿Es posible o esto viene soldado ya? Bueno, en la psiquis de las mujeres y de los hombres? Esclavitud sexual... La concepción del esclavo, también de Aristóteles, es un ser para otro. El esclavo no vive para sí mismo, vive para otro. Ahora, que sea esclavo sexual, ¿qué significa? Que su cuerpo es para otro, por lo tanto no tiene libertad de elección y menos de disfrutar la sexualidad. Ahora, eso no solo que se puede, sino que se debería erradicar. Nadie debería ser esclavo sexual de otra persona, sea hombre o mujer. El esclavo, sea hombre o mujer, el amo. Ahora, bueno, los varones
lo toman como esclavas a sus mujeres, porque cuando las pescan que hayan sido infieles, las matan. Claro, es que me ha traicionado a mí. Esa es pues la debilidad masculina y la cobardía. Porque en definitiva, bueno, pues ya me engañó, yo la dejo, ¿no? Que haga su vida a su nivel. La que engaña al marido, la que engaña a la pareja, no puede ser fiel, que haga su vida con los que viven así, pero que lo deje. Porque es cobarde, porque tiene baja autoestima, es signo de baja autoestima, creer que ella está bajo mis pies y yo la puedo pisotear y hasta matar. No, pues es un ser humano con defectos y cualidades y tal vez tiene una situación tan peculiar que ha dado lugar a que tal vez porque yo no le satisfago vaya donde otro. Eso tengo que verlo inteligentemente. Eso se puede deconstruir en términos de Derrida, el machismo. Hay una capacidad de desconstrucción del machismo. Mira, es que hay que diferenciar los niveles, ¿no? Si yo tengo esas características del macho fracasado porque mi mujer se fue con otra y la mató, ya no estamos hablando de ideología, estamos hablando de un delito. Al margen de la ideología, yo tengo que terminar en la cárcel, así es, así debería ser en una sociedad civilizada, por matarla. Independientemente de lo que me haya hecho, yo la he matado, independientemente de las causas que dan lugar a que yo la haya matado, he cometido un delito y debo terminar en la cárcel. Ahora, de construir que el imaginario, cambiar los roles, escribir nuevos guiones, yo pienso que de alguna manera sí se está haciendo, ¿no? Precisamente desde la erección del feminismo, su fortalecimiento y sus recientes cauces, que en mi opinión son un poco exagerados, hiperbólicos, con varios grupos, se está reescribiendo el guión de las mujeres, pero también el de los hombres, ¿no? Yo creo que esto del feminicidio debe servir para que los hombres sean educados en su identidad. Es decir, ser hombre no significa ser machista, no significa ser macho falocrático, no significa ser mujeriego que exige fidelidad a su mujer. Si yo con mi mujer acordamos ser fieles, no por declarar ante un cura al momento de casarnos, sino porque tenemos esa concepción de vida y fallamos, bueno, pues dialoguemos. ¿Por qué has fallado? ¿Qué te ha pasado? Veremos. Pero no las acciones violentas, que ya son el nivel delictivo. Entonces, una persona inteligente, una persona que se aprecia realmente y que quiere crecer con su pareja, lo que tiene que hacer es dialogar frente a estas circunstancias o simplemente dejarla. Claro, si hay hijos ya se complica. El tema de los niños es bastante delicado, ¿no? No solamente por el abandono de un cónyuge, sino también por estos hogares homosexuales, ¿no? Porque en el fondo el niño no elige, se le impone, que puede ser una pareja heterosexual, que puede ser buena o no, pero una pareja homosexual puede ser buena o tal vez no. Ahora, el otro elemento es el peligro. Tal empoderamiento ha tenido la mujer, porque la mujer se constituye en la reproducción de la vida y del ser humano, que hoy en día las jovencitas no quieren ya casarse y no quieren procrear. Es decir, no. Entonces, hay niveles ya precisamente en que no quiero tener hijos, quiero tener un perro. Y bueno, están los hombres fregados si quieren reproducirse. Bueno, pues eso tiene gravísimas consecuencias políticas, demográficas, culturales, ¿no? Si eso hacen las caucásicas, negándose a formar familias caucásicas, los caucásicos van a desaparecer. Claro, esa es la consecuencia dentro de unas décadas. Qué suerte que no somos caucásicos. Bueno, sí, pero nos van a llenar el globo los asiáticos. Es decir, gente que se reproduce al por mayor. Pero imagínate, en China estaba prohibido tener dos hijos. Claro. Ahora dicen, somos una sociedad de viejos
y ahora tenemos que reproducirnos ya nomás porque tenemos que dominar el mundo. Claro, ya lo están dominando, 1.400 millones de habitantes, ¿no? Ahora, lo que hay que ver, y eso como política de Estado, es precisamente la conservación de las características culturales y los rasgos físicos, que evidentemente dan lugar a obligaciones sociales. Yo pienso que tener hijos es un cumplimiento de una obligación social y cultural con el entorno, con la civilización, con la cultura, con el medio. Y no es solamente el egoísmo de quien dice, sí, ahora me voy a dedicar a viajar y para eso mi hijo me va a quitar recursos, así que no lo tengo. Claro. O simplemente dice, no, yo voy a hacer de mi vida un gozo permanente y para eso un obstáculo son los hijos, así que no los tengo. O, no sé, mi celular o mi mascota vale más que el hijo que me va a condicionar y por eso no los tengo, ¿no? Yo pienso que es una obligación con la familia, con la estirpe, con la sociedad, con mi identidad, prolongarme, proyectarme y que mis hijos sean mejor que yo, porque así el mundo va a ser mejor. Pero si mis hijos son peor que yo, ¿qué podemos esperar del futuro? Claro. Ahí sí que se da el fin de la historia, ¿no? Lo que se viene a llamar los idiotas, qué sé yo, los que están imbuidos en sí mismos, ¿no? Los idiotas funcionales que están precisamente a merced de la tecnología. Sí, pues tener hijos es muy costoso, exige mucho, uno renuncia, pero es lo más importante esperar que sean mejores que yo. Y algunos pero para que sea mejor tú tienes que educarlos, no solamente traer a este mundo y dejar que la sociedad los eduque, ¿no es cierto? Los maleduque, porque claro, si van a un hogar homosexual, ¿qué voy a esperar de ese hijo, no? Es posible, digamos, su madre muere, yo me desentiendo y son educados por un hogar homosexual, ¿qué voy a esperar de esos que son mis hijos? Que no es suficiente solo dar una pensión, sino dar valores y dar enfoque de vida y dar consistencia, que no es repetir los dogmas cristianos, que son hipócritas. Formar en la hipocresía para mí es peor que recibir la formación de un hogar homosexual. Lastimosamente, Blitz, el programa ha llegado a su fin, pero tengo que mencionar esta revista Umbrales que nos ha traído nuestro querido amigo, en el cual ya había escrito Blitz Losada, Feminismo y Feministas en Bolivia. Esta es una edición de ¿qué año, Blitz? 96, me en parece. 96, imagínense, ya en el 96 Blitz estaba preocupado por estas cuestiones, más de 25 años. Sí. Bueno, hemos llegado al final de este interesante programa. Seguramente va a generar mucha polémica al interior de las familias, al interior de las relaciones homosexuales, bisexuales y, bueno, infinidad de cosas. Querido Blitz, te agradezco mucho por estar en el programa. Gracias, Sandro, yo te felicito. Y claro, es muy provocativo el nombre de tu programa, que no sea al estilo anglosajón, ¿no? De Fukuyama. No, ese es un buen sentido, ¿no? Pero entender como the end of the story, no. Es decir, de un relato pasajero que tiene un... Como el fin de una película. Claro, no es eso. Claro, aquí es algo más profundo. Exactamente. ¿No? Y en ese sentido, ojalá que no tenga fin. No va a tener. Bien, de verdad, Blitz, muchísimas gracias por estar aquí. Sandro, gracias a ti. Hemos estado precisamente conversando con Blitz Losada y este magnífico libro. Cómprenselo, vayan a No hay para comprar. No, se acabó. Pero, ¿sabes? Yo quisiera decir que yo puedo obsequiar la versión digital a quien lo pida. Vamos a poner tu teléfono para que te pida. Sí, o si no, tal vez pueden poner en la página web del canal el libro para que se lo bajen. Que lo bajen gratuitamente. Te agradezco mucho. Muy bien, hasta la próxima semana con el fin de la historia y no el the end. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot